En el tema de las concupiscencias, fíjense que le dedico tiempo a una idea bíblica, de un problema mental. Ese es un problema mental. Las concupiscencias son por la interpretación que nosotros hacemos de las cosas que nosotros tenemos que asimilar de la vida. Y es la forma de asimilar, la forma de entender, la forma de acercarnos a las cosas y a las personas, ¿ya? ¿Qué tan saludable es nuestro acercamiento? ¿Qué tan edificante es el territorio de nuestros encuentros? ¿Y cuánta capacidad tenemos para generar los límites pertinentes a todos los espacios en los que nosotros nos relacionamos con los seres humanos y con las cosas? ¿Ve? Las relaciones, todas las relaciones, uno tiene que aprender a encontrarles el límite, ¿ya? El límite para ir al otro, el límite para dejar llegar al otro. Aún en las relaciones matrimoniales, nosotros hicimos un encuentro de parejas, y el encuentro de parejas lo dedicamos a hablar de los límites, porque es indispensable que aún en una relación de pareja las personas descubran que el territorio que tiene en el otro tiene límite, ¿ya? Y el territorio que el otro tiene en él o en ella tiene límite. ¿Por qué? Porque ese poder entender hasta dónde, y sería ideal que la compenetración de la pareja fuera cada vez mayor, pero como compenetración y no como territorio de dominio o de sometimiento del otro a los intereses de la persona que maneja, por ejemplo, la idea del control, ¿verdad? La persona que quiere controlarlo todo. El cónyuge que vive al lado de una persona controladora puede aprender a vivir al lado de una persona controladora sabiendo colocar los límites. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Sabiendo colocar los límites. Hasta aquí. ¿Ya? Y de las cosas que en el proceso de maduración uno tiene que ir aprendiendo es eso, a respetar el territorio del otro, ¿ya? Y disfrutar al otro en el territorio que corresponde. La idea de aquellas personas que se adueñan del otro y dicen, es que yo a ella la quiero porque ella es mía. Imagínense ustedes ese desborde del control, porque ella es mía. Si no es mía, entonces ya no la puedo querer, y si no es mía, no es de nadie. Miren ustedes que son manejos desbordados. Entonces, cuando yo no sé colocar esos límites, cuando yo frente a las cosas, por ejemplo, cuando la Biblia habla del dinero, cuando descubro que mi tendencia por crianza, por cultura, es tomarle amor al dinero. Eso que se ve tan bueno, eso que se ve tan válido culturalmente,
Hermanos, bíblicamente es una inmoralidad y es una concupiscencia. El amor al dinero es una concupiscencia. Y por tanto, el amor al dinero es una condición que me conduce al pecado. ¿Ya? No puedo relacionarme con el dinero en la forma de amarlo, porque cuando yo amo al dinero, el dinero se convierte en una fuerza que se apodera de mí, se enseñorea de mí. Y Jesús identifica aquella fuerza con el nombre de una divinidad. Jesús la define como Mamón. Y entonces dice Jesús, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Es decir, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Y fíjense que es servir, no es usarlas, es ser usado. ¿Ya? Es una relación anormal, es una relación que no tiene los límites adecuados y por tanto es una relación que produce el efecto de perturbar mis espacios de vida en relación con las personas y especialmente en relación con Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy entregando el afecto a algo que no está hecho para que yo me relacione con eso de esa manera. Y así construimos un buen número de nuestras concupiscencias, ¿ya? Porque no sabemos cómo relacionarnos adecuadamente con ellos. Por ejemplo, tener buenos amigos es una bendición, ¿sí? Pero uno tiene que definir los amigos y el territorio de las amistades. A veces a los amigos se les entrega un territorio que no se le entrega a las personas que debieran entregársele ese territorio. Por ejemplo, a los amigos se les entrega un territorio que no se le entrega a los padres, que no se le entrega al entorno familiar válido y confiable. Y los amigos hacen con la persona lo que les da la gana y nadie puede protegerlos porque la persona a la familia no se le acerca como se le acerca a sus amigos. Eso se convierte en una concupiscencia, una amistad enfermiza, ¿ya? Una amistad enfermiza, una amistad mal elaborada, mal establecida, que necesariamente va a producir consecuencias tristes, consecuencias dolorosas. Un territorio malogrado, se malogra el territorio, porque las personas terminan desaprovechando el espacio, porque conducen la amistad y la meten a un territorio que no les corresponde. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? O sea, son cosas deformadas nuestras, ¿ya? Son cosas anormales. ¿Por qué? Porque no sabemos definir bien los límites de los espacios relacionales que establecemos. Entonces, cuando hablamos de las concupiscencias, descubrimos que ellas aparecen, y eso lo descubrimos cuando nos examinamos, aparecen como fuertes inclinaciones de nuestra naturaleza. Eso está allí. En unos más que en otros, inclinaciones muy fuertes hacia determinadas cosas, hacia determinados espacios, hacia condiciones que se manifiestan en nosotros, como las pasiones, como los instintos, y
¿Y por qué eso? Porque desde muy temprano la persona abrió esas puertas. Niños que desde muy temprano fueron sensibilizados hacia las fuerzas pasionales, hacia intereses sensuales. Y claro, esa inclinación se vuelve una fuerza en ellos y cuando llegan adultos ya no tienen el control sobre nada de eso. Ese es el problema, por ejemplo, de la pornografía. La pornografía es una cosa que en la sociedad comienza desde muy temprano porque la inducción comienza con los compañeritos y se van metiendo desde muy temprano y en edades que no tienen cómo en lo mínimo controlar. Cuando van creciendo, ellos descubren que es una fuerza mucho más poderosa. Y ya adultos, entendiendo los inconvenientes que les traen, las personas tienen que enfrentarse a una condición monstruosa que está desbordada. Eso es una fuerza concupiscente, ¿ya? Y no se maneja tan fácilmente. Se necesita una buena guía y se necesita un trabajo serio y se necesita mucha disciplina. Las concupiscencias entonces están al orden del día, ¿no? Como algo que está todo pendiente de ser trabajado, o a veces estamos expuestos a que en cualquier momento aparecen. Cuando Dios deja de ser aquel que presiona en nosotros, oigan bien esto que os estoy diciendo, Dios deja de ser aquel que presiona en nosotros la subida hacia sus propósitos, cuando no hay nada en nosotros que nos esté tirando hacia arriba y que nos esté llevando a subordinar lo otro, a ese objetivo maravilloso que es recibir lo que Dios ha dispuesto para nosotros en un trabajo serio que es el trabajo que hace la iglesia, que es lo que nosotros a través de la iglesia vamos construyendo paso a paso. Llega el momento en que Dios pierde el lugar, ¿ya? Esa tendencia a crecer se detiene y entonces se rompe en la persona la debida subordinación a su fin último y la sujeción de sus impulsos a los propósitos de la relación válida con las personas y las cosas. ¿Por qué? Porque ya no hay un poder mayor sometiendo y direccionando, y no estando Dios en nosotros, hermanos, en nosotros no hay suficiente fuerza para subordinarlo todo y no hay la suficiente claridad para entender a qué debemos dedicarle nuestro trabajo para impedir que se crezca y tome el control de los territorios de nuestra vida. Además de ignorantes, no tenemos poder. Fíjense que en eso consiste el poder. El poder que en nosotros se expresa es un poder subordinador. Somete todo a un interés. ¿Y el interés cuál es? Llegar a ser hijos de Dios. El interés es crecer hacia la dimensión del perfeccionamiento al que el Señor nos ha llamado. Fíjense que esa es la idea del texto de Romanos en el capítulo 1. Vean ustedes Romanos en el capítulo 1. Nosotros estamos todo el tiempo muy expuestos, hermanos, muy expuestos. Dice Romanos 1:21, hablando de todas aquellas cosas que los hombres descartan en relación con Dios.
la forma como los seres humanos le quitan el lugar a Dios en el interior de sus vidas y comienzan a ser dominados por fuerzas que los controlan, deseos, impulsos, gustos inadecuados, sentimientos, piensen ustedes, sentimientos, y van tomando fuerza en nosotros. Ideas que a veces tienen que ver con lo que culturalmente nos impacta. Estados afectados en el proceso de la crianza, se nos afectan áreas de la vida, se nos afectan, digámoslo así, disposiciones e inclinaciones buenas se nos afectan y expresamos un tipo de actitud dañada por ese error de crianza o ese impacto de traumas tempraneros de la vida. Y cuando en esa persona el poder de Dios, la fuerza direccionadora de Dios, el poder de Dios que centra todo alrededor de él, porque si Dios está presente, todo comienza a girar alrededor de Dios. Eso es inevitable. El que tiene a Dios presente, todo funciona sometido a Dios en él, ¿ya? Y no tiene que ver con las cosas que a la fuerza impone o se imponen, sino que tiene que ver con la sola presencia de Dios. Dios está presente y lo que no es se quita y lo que es se allega. Y todo se va centrando alrededor de Dios. Todo comienza a girar alrededor de Dios. Si usted hace que las cosas giren alrededor de usted, usted no tiene poder de cohesión. Usted no mantiene la unidad interior y entonces en usted todo se rompe fácil. Y hay tendencias que a veces toman tanta fuerza que se salen del territorio del control suyo dentro de usted mismo. Es escandaloso eso. Nosotros no tenemos poder. Nosotros por naturaleza somos débiles. Nosotros no tenemos cómo unir dos elementos distintos de nuestra estructura humana siendo nosotros mismos. ¿Ya? El poder para unificarnos por dentro, ese poder no lo tenemos. Y por eso precisamos que haya alguien poderoso en el centro de la vida nuestra. Uno tiene que tener la capacidad y la sabiduría para descentrarse uno y dejarle ese lugar a Dios. Aleluya. Eso demanda humildad, eso demanda mansedumbre. Allí no estoy yo, allí está Dios. ¿Ya? Usted está haciendo cosas muy bonitas. No, pero no soy yo. No soy yo. Si fuera por mí, yo no hubiera logrado nada de eso que se ha podido lograr. El que está haciendo eso es Dios en mí. Aleluya. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios hablaba de la gracia de Dios en él, ¿no? Dice, yo que soy el más pequeño de entre los apóstoles, a mí como un abortivo que me apareció al final el Señor. No es que yo tenga méritos para eso. Ahora, yo no tengo la altura, la capacidad y la suficiencia de los otros grandes apóstoles. Pero la gracia de Dios en mí ha sido muy grande, ¿ya? De modo que en lo que he podido lograr, he logrado cosas que son extraordinarias, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Primera a los Corintios, después volvemos a Romanos 1. Primera a los Corintios 15.
Dice, porque yo soy el más pequeño, versículo 9, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, quien ha trabajado es la gracia de Dios. Aleluya. Es que, hermanos, el poder nuestro es ninguno, no hay poder, ¿ya? No hay manera que un hombre sea poderoso. A veces el poder de los hombres es la forma como los recursos que tienen o la posición que tienen la colocan como elemento frontal para esconder detrás de todo eso su debilidad. Hay gente que tiene mucho poder, desde mucha ascendencia, mucha importancia, tiene territorio, mucho territorio, pero cuando le quitan eso, descubren que detrás de eso hay una persona muy débil, hay una persona muy frágil, y todo eso es lo que le da la fuerza, lo que le da la fortaleza, que no dura lo suficiente porque esa persona que está atrás no tiene consistencia para hacerlo duradero. Entonces, vean que es una realidad en nosotros. El único poder que somete todo y lo tira hacia los objetivos definitivos de la vida es el poder de Dios. Aleluya. Es la presencia de Dios por su Espíritu. Por eso, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Interesante eso, ¿no? Hay gente que conoce a Dios, pero no lo glorifica como a Dios. El tipo de honra que le dan a Dios es la honra que le dan a un semejante. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es real, conocemos muchas cosas de Dios, pero nuestra relación con Él no le da a Él el lugar que debe dársele porque Él es Dios. Él no es igual a nosotros. Por tanto, mi relación con Él es de absoluto sometimiento, es de reconocimiento de su grandeza, es el sentirme honrado por su deferente disposición para acercarse a mí y relacionarse conmigo, y es mi disposición de humillarme todo el tiempo delante de Él, porque Él es el grande de los grandes. Aleluya. Yo no sé si me estoy explicando, ¿ya? Es lo que dice el texto, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque todo el tiempo estamos nosotros mostrando que somos nosotros los que logramos las cosas, que es nuestro esfuerzo, que es nuestro trabajo, que es nuestra inteligencia, que es nuestra sagacidad, que es nuestra condición física, que es nuestra condición, digamos, de fuertes, personas grandes, personas importantes, y decimos, lo logré, lo alcancé. Nunca somos capaces de reconocer que cualquier cosa que se allegue a la vida nuestra es expresión de la buena voluntad de Dios. ¿Ya? Y entonces, en esa actitud, no se le da gracias a Dios. Nuestra vida es la vida de los malagradecidos que reciben y reciben y reciben, y todo el tiempo están dándose ínfulas en función de los méritos propios y nunca tienen tiempo
para hacer público el agradecimiento, teniendo en cuenta que todo lo que tienen es el resultado de lo que han recibido. Y eso uno lo ve en el pueblo cristiano, y hoy con mayores veras. Hoy no hay alabanza a Dios por lo que Dios está haciendo continuamente en la vida nuestra. No hay manera de que nosotros no nos echemos como ese aire de ínfulas, de grandeza, de derechos, de méritos, y los reclamamos continuamente, en cambio de decir, oiga, ¿y yo qué reclamo si todo me lo ha dado el Señor? Todo viene por su gracia, todo me llega por su buena voluntad. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy generoso, y cada vez que a la persona se le dan, digamos así, se le alaba por sus méritos, la persona debe hacer el ejercicio que hacen los 24 ancianos ante el trono, el gran trono del capítulo 4 de Apocalipsis. Y ellos, en el momento en que le están rindiendo culto al que está sentado en el trono, se quitan sus coronas y las colocan a los pies de ese que está sentado en el trono, al único que se le debe dar la gloria, la alabanza y la honra, porque Él fue el que creó todas las cosas, y todas las cosas existen por su voluntad. ¡Gloria a Dios! No, hermanos. Y entonces, como Dios no ocupa lugar en nosotros, entienda esto que estoy diciendo, relaciónelo bien. Dios no ocupa lugar en nosotros porque nosotros nunca le damos el lugar que le corresponde. A Él lo desplazamos marginalmente, lo colocamos en un lugar oculto porque queremos que se vea en nuestra personalidad, queremos que se vea en nuestra condición de personas meritorias, de personas que han hecho cosas, de personas que han logrado objetivos. Y claro, cuando yo me doy la honra, cuando yo me hago merecedor de los méritos en relación con mi vida, hermano, Dios no está presente. Y si Dios no está presente, no hay fuerza que someta las condiciones internas de mi vida, y por eso en ese instante comienza a desarrollarse un proceso de, digámoslo así, de fragmentación interior, que va a dar al traste con cualquier esfuerzo que haga para sacar adelante mi vida, porque me voy a encontrar con un ser donde todo lo que hay no está tirando para el mismo lado, sino que hay condiciones en mí que están direccionando las cosas en una ruta totalmente distinta. ¿Me están oyendo bien? Qué lío, ¿no? Y fíjense que son actitudes mentales. Son actitudes mentales. Recuerden las palabras del Salmo de Proverbios en el capítulo 3. Hay muchos textos por el estilo, ¿ya? El Salmo 37, pero veamos Proverbios capítulo 3. Dice: versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. Vean ustedes lo que es hacer presente a Dios en uno. Yo puedo pensar determinada cosa, pero siempre tengo que hacerme la pregunta: ¿y qué piensa Dios? ¿Y qué dice Dios? ¿Y cómo ve Dios esto? A mí esto me parece bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuántas veces confrontamos nuestras inclinaciones
con las razones de Dios? ¿Cuánto trabajo hacemos devocionalmente para ir construyendo el edificio de nuestros gustos, el edificio de nuestras, digámoslo así, de nuestros apetitos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, construyéndolos alrededor del conocimiento que tenemos de los gustos de Dios, de la voluntad de Dios? ¿Ya? Dice él, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? No es que yo diga, Dios está presente en esto que estoy haciendo. Yo tengo que decir, ¿y cómo hago presente a Dios en esto que estoy haciendo? Porque para eso, en ese sentido es que el texto dice después, y Él enderezará tus veredas. Es decir, si yo me pregunto, bueno, estoy haciendo esto, estoy metido en esto, tengo este plan, ¿cómo hago para que Dios esté con este plan? ¿Cómo hago para que Dios me respalde? ¿Cómo hago para que Dios me apoye? ¿Cómo hago para que Dios esté conmigo en esto que estoy haciendo? No es diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, respáldame. En tus manos encomiendo este programa. Y nunca averiguo si lo que estoy haciendo se corresponde con las razones que Dios me da como razones válidas y como razones correctas. Eso no lo averiguo. Simplemente se lo entrego al Señor y sigo haciendo las cosas como a mí me da la gana, como a mí me provoca, como a mí me interesa, pero nunca Dios es un factor de consulta. Y cuando digo nunca, para mucha gente es nunca. Y hablo no de la gente del mundo, hablo de la gente del medio cristiano. Nunca, nunca es nunca. Nunca consulta a Dios. Nunca averigua los criterios de Dios. Nunca se confronta con Dios. Nosotros no entendemos que el éxito de un negocio, el éxito de un empeño que tengamos, está en el hecho de que Dios esté de acuerdo. Así, eso es, nada más. Yo no necesito más que Dios esté de acuerdo. Si Dios está de acuerdo, eso está garantizado. ¿Qué tanta disciplina tenemos nosotros? Fíjense ustedes que no tenemos caminos hechos para hacer consultas a Dios. Ese no es nuestro estilo. Nosotros somos locos arrebatados, metidos en muchas cosas que nos parecen buenas. Y a veces terminamos haciendo cosas que gente que no teme a Dios nos pinta. Y nosotros decimos, muy bueno, y nunca nos preguntamos con temor y con reverencia, Señor, perdóname, ¿y tú qué ves? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú cómo entiendes? Ese es a eso que se refiere, a eso es que se refiere. Reconócelo en todos tus caminos, es decir, consúltalo en todas tus decisiones, en todos tus planes, en todos tus proyectos. Y Él enderezará tus veredas. Y entonces si te estás torciendo, Él corrige. Y si te estás metiendo donde no debe ser, a tiempo descubres y detienes, porque tienes temor de Dios y porque Dios ocupa un lugar central en la vida tuya. Gloria a Dios. Vean ustedes, estamos hablando de cómo enfrentarnos a esas fuerzas concupiscentes. En el texto de Romanos, el versículo 7 de Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Romanos 1:21 entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido?
se llenó de oscuridad. No vieron nada. Perdieron la capacidad para ver las cosas como debían verse. ¿Por qué? Porque todo se oscureció. Se envanecieron en sus razonamientos, sus criterios, sus inclinaciones, sus gustos, su lógica. Esta es una de las cosas que le voy a dedicar tiempo. El cuento de mi lógica. A mí me parece lógico. ¿Y cuál es la lógica nuestra? Es una cosa a veces mal construida, porque los datos que usamos no son datos suficientemente objetivos. Cuando se construye la información en la cosa más rudimentaria de lo que podría llamarse inteligencia artificial, que es lo que en las computadoras se da. Eso se construye con datos, y muchos datos objetivos. Eso está lleno de datos objetivos, pero muy objetivos, y datos que surten de contenido y producen una lógica que es una lógica incontrastable. Eso es así. ¿Por qué? Porque los datos son suficientes, son abundantes, son ricos. ¿Cuáles son los datos con los que nosotros nutrimos la computadora? Hermano, una cantidad de datos sentimentales, emocionales, apreciaciones a medias, cuestiones muy subjetivas, muy llenas de pasiones, y entonces decimos, en mi lógica, y vaya a ver esa lógica suya, ¿a qué realidad obedece? A ninguna. No es real, nunca será real, porque se nutrió de datos que no son ciertos, partiendo del hecho de que usted nunca pudo comprobar la objetividad de las cosas que usted aceptó como verdaderas. ¿En qué se basa usted? Por eso, hermanos míos, hay que decirlo, como dice el texto en el Antiguo Testamento, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ya? La veracidad es de Dios, por tanto yo sospecho de mi lógica, yo sospecho de mi objetividad, yo sospecho de mis propios sentimientos, yo sospecho de mis apreciaciones, y me doy la oportunidad siempre de confrontar lo mío con las razones de Dios, porque la garantía única que tengo es lo que Él me entrega con sus razones objetivas, porque esas razones construyen en mí la verdad que somete todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos míos, el texto dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, porque así se tildan, así se identifican y se dan honra los unos a los otros, ¿ya? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, las referencias de objetividad usadas por el hombre que descarta a Dios es todo lo que encuentra en la creación. Y eso no trasciende, ¿ya? La lógica es la lógica de los objetos que está conociendo, que está investigando, y claro, descubre cosas extraordinarias. Nosotros hemos descubierto cosas maravillosas, aún en nosotros mismos como seres humanos. Hermanos, cosas interesantísimas, pero esas cosas están allí como un producto, como resultado de la acción de Dios. El verdadero poder no está en las cosas creadas, el poder está en el Creador.
entiendan la distancia que hay. ¿Ya? Yo solo descubro lo que la creación me da y me puedo hacer un gran científico con ese conocimiento de lo que la creación me da. Estamos descubriendo cosas extraordinarias en la naturaleza, estamos descubriendo cosas maravillosas en el cosmos. ¿Ya? Pero eso nos da un conocimiento que nunca nos pone en las condiciones de someter todas las fuerzas que afectan nuestra vida, sino que nos ponen al tanto de la pequeñez que tenemos. ¿Ya? En la medida en que más conocemos, sabemos que somos más pequeños. Cuando el cosmos se reducía a las estrellitas que veíamos, todavía nos sentíamos grandes. Pero ahora que nos dicen que el cosmos es inmenso, incomparablemente inmenso, y viejo como viejo solo es el cosmos, hermanos míos, decimos, nosotros somos insignificantes. El poder está en el que hizo todas esas cosas. Gloria a Dios. Entonces vean, hermanos míos, que viene ese proceso decadente, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, ignoraron a Dios, Dios no pudo hacer nada. No es que Dios maliciosamente haya decidido entregarlos a las fuerzas pasionales de ellos, sino que no se le dio espacio a Dios para tomar el control y direccionar las cosas en el interior de la vida de nosotros los seres humanos. Ignorando a Dios no hay control. Ignorando a Dios hay todo un desborde de fuerzas que son condiciones animales, condiciones bestiales, que cuando se desbocan toman el dominio sobre nosotros y no importa lo inteligente que seamos, terminamos sometidos al régimen de la bestia que hay en la vida nuestra, en nuestra naturaleza, hermanos míos, en nuestra condición biológica. Eso con cosas muy sencillas las identificamos. Cuando nosotros perdemos el control por la ira, nosotros hasta la conciencia la perdemos. Ni nos damos cuenta las cosas locas que hacemos en un arranque de ira. ¿Por qué? Porque hay una bestia que se expresa. No hay una inteligencia suficiente, no hay poder en la inteligencia, no hay poder en la razón, no hay poder en el sentido común mínimo, no hay poder para decir detente, porque se pierde todo el control. De modo que allí es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, sálvame. Pero para decirlo al Señor tiene que estar presente Él. ¿Ya? Y yo no le puedo gritar al Señor que me salve cuando yo no lo he hecho presente en mi vida y no le doy territorio a Él para que obre. Gloria a Dios. ¿Ha quedado clara la idea, hermanos míos? Y usted lee el resto. A partir de allí, hasta el final del capítulo 1, se sorprenderá todas las fuerzas decadentes de descomposición del sentido humano de la vida que se va produciendo en la mente de esas personas a las que Dios suelta porque no está presente. Versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, imaginen ustedes, atestados, llenos hasta la testa. Eso quiere decir atestado. Atestado. ¿Qué es la testa?
Esto es la testa. Atestado quiere decir que lo llenaron hasta el borde, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense ustedes atestados de todo esto, llenos de todo esto. Cosas que están allí, porque culturalmente es lo que hemos recibido, hermanos míos. Eso es lo que ha recibido usted, es lo que he recibido yo. Y lo único que puede, por la luz, sacar lo que no es, y por el peso de su presencia, inclinarlo todo en el orden correcto, es Dios. Y usted con todo eso adentro, hermano, ¿usted qué control tiene? Es solo estar expuesto. Es solo que usted tenga un poquito de inducción y ya cae en cualquiera de estas cosas, porque de eso está llena la condición social de los seres humanos, y hoy con mayores veras, porque hoy Dios es detestado, Dios es absolutamente desconocido, y el interés de todo lo que esta sociedad quiere es burlarse de todos los valores que han sido los valores fundamentales nuestros y convertirlos en elementos de desprecio, porque se está haciendo una cultura que ataca todos esos valores y la gente cada vez va a estar atestada de cosas peores. Cada día lo que van a encontrar las personas dentro de ellos para funcionar son cosas que no sirven para nada bueno. Y a veces una persona puede tener una buena intención, pero culturizado como está, manejado por el ambiente social cultural, hermano, por muy buen interés que tenga, el producido va a ser horrible, porque no tiene de dónde sacar otra cosa. Ese es el poder de las concupiscencias. ¿Ha quedado clara la idea, hermanos míos? Dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, entendió el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en aquellos que las hacen. ¿Está claro, hermanos? ¿Cómo no va a haber un mundo concupiscente? Es decir, ¿cómo vamos a tener otra cosa? Si usted está educando a sus hijos en la forma que el común las educa, ¿qué va a sacar usted de su hijo? ¿Qué poder tiene su hijo para enfrentarse a todas esas condiciones bestiales de su propia vida? Por eso ese muchacho, esa muchacha cada vez más altanera, cada vez es más difícil, más conflictivo, más lleno de cuentos, de distorsiones. Y usted dice, es que parece que a esa muchacha, a ese muchacho, se le hubiera metido un demonio. No es un demonio que se le metió, está atestado de cosas horribles por la deformación social y porque Dios no está presente. ¿Quedó claro, hermanos míos? Pónganse de pie, por favor. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, que Dios nos dé recursos para limpiarnos. Eso es un área que vamos a trabajar, la limpieza, el poder uno ir depurando los elementos que están allí almacenados y que son los que se usan como herramientas de primera mano o recursos de primera mano para construir la cotidianidad, ¿ya? Hay expresiones
que en nosotros abundan. Y salen esas expresiones. Yo oigo hablar a veces a los hermanos y hablan como, dicen 2 o 3 palabras y a pesar del esfuerzo que hacen, porque el pastor está presente, detrás de 3 o 4 palabras se les sale una palabrita de esas, sí, como que se timbran, pero ¿cómo no se van a salir si están atestados de ese tipo de elaboraciones, de pensamientos, de inclinaciones? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas a las que nosotros les dedicamos pensamientos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a una meditación seria en las razones de Dios por la palabra? Si eso no acontece, hermanos, ¿con qué nutrimos el interior nuestro? ¿Con qué construimos el interior nuestro? Que Dios nos ayude, porque hay poder, aleluya. ¿Cree usted que hay poder? Claro, el poder está aquí. Hay poder en Dios, hay poder en la realidad de los valores espirituales, hay poder en el programa de Dios, hay poder en la iglesia, hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Padre eterno, te damos gracias por lo que nos has permitido entender en esta noche, lo que estás trabajando en nosotros y despertando en la vida nuestra, sensibilizándonos, Señor, frente a condiciones de enorme demanda para la vida en las que nos encontramos, Señor, afectados, dominados, sometidos, reducidos, Señor, muchas veces bajo el poder de estímulos negativos, de inducciones equivocadas, de sentires, Señor, no juzgados apropiadamente y a tiempo. Y entonces terminamos inclinados por una cantidad de fuerzas que se vuelven dominantes en nosotros, se enseñorean de nosotros y terminan gobernándonos, impulsándonos hacia intereses que no son los que contribuyen a nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo te pido que coloques tu mano sobre nosotros, te hagas presente y ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta. Despierta en nosotros sensibilidad, despierta en nosotros esa motivación para que tú estés todo el tiempo regulando las condiciones internas de nuestra existencia. Danos esa capacidad, danos esa oportunidad, Señor, porque queremos ser salvos, queremos, Señor, llegar a la vida eterna, queremos no perdernos aquellos que has dispuesto para el bienestar espiritual nuestro. Queremos, Señor, encontrar el camino que nos lleve al perfeccionamiento de tu propósito para hacernos tus hijos. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya.